Que tengas una bonita noche, Luis. En ese momento, me asusté mucho, y me fui rápido caminando y a hacerme el sordo. Mientras que caminaba me pregunté, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Esa es la misma Gardevoir? ¿Qué está pasando? Estaba muy nervioso, y no sabía qué opinar al respecto. Ahora tenía más dudas que nunca, de tanto pensar. A lo lejos vi el campamento y rápidamente fui a mi carpa de camping y sin hacer nada de ruido, entré y me alisté para dormir. Después de haber terminado de arreglarme, procedí a recostarme lentamente. Empecé a hacer respiraciones profundas como unas 22 veces. Es una técnica por si no logro dormir de ninguna manera. Después de hacer las respiraciones, pronto me quedé dormido. Unos minutos, empecé a soñar. Era un recuerdo, estaba entrenando en el bosque cerca de la montaña que queda atrás de mi casa. En ese momento yo estaba escribiendo en mi libro sobre mis avances para poder entender el manuscrito de las sombras. Al rato me preparé para golpear un tronco de un árbol, pero no estaba intentando cualquier golpe, estaba usando una teoría que había formulado con mis avances. La teoría era: si un golpe puede dañar un objeto, pero si al golpearlo usamos las emociones como la ira o la felicidad, este cambia su fuerza dependiendo de la intensidad de esta. Pero si aplicáramos la razón al propósito de golpear cuyo objeto, ¿qué sucedería? Esta última sonará ortodoxa, pero había sentido una sensación para comprobarlo, así que me preparé, respiré profundo, preparé toda mi fuerza en mi puño, después concentré en mi ira, no para destruir, sino para desatar, no solo para desatar, sino para direccionar. Y por último, ¿cuál era la razón por la cual lo hago? Reflexioné, recordé a mis padres, recordé la injusticia en la vida, como cuando no te entienden tu ser y la gente mala que solo te quiere hacer daño porque quieren, como mi experiencia de esos 3 ladrones, y por último, proteger a los quienes más quiero y a los inocentes. Sentí como se desprendía una gran fuerza en mi puño, se sentía muy pesado, jamás había sentido algo sin igual. En ese momento, fui a golpear el tronco, sentí el tiempo se volvió lento, mientras veía el tronco, hasta que vi mi puño y me sorprendí mucho, vi que mi puño le brotaba una pequeña aura de color negra, sentía miedo, pero recordé las palabras de mi padre para no malinterpretar las cosas, era consciente de mis acciones y solo dejé llevar mi puño al tronco, y este lo agujeré como si nada. Pero no solo eso, después del mismo tronco, había un agujero en la tierra que lo seguía, estaba en shock, no podría creer que mi teoría haya sido un éxito, pero segundos después de celebrar, empezó a dolerme la cabeza como si me hubiera pasado electricidad, me caí al suelo por unos segundos, y después me reincorporé. Yo creí que me había sobrepasado con mi puño que me logró afectar la cabeza, decidí que había entrenado mucho por hoy, y ya era algo tarde, así que decidí regresar a mi casa. Unos minutos había llegado a mi casa, fui a ducharme como siempre para irme a dormir. Ya después de ducharme, fui a alistarme para irme a dormir. Primero guardé mi libro de mis avances de entrenamiento y fui directamente a mi cama, hasta que sentí ese mismo dolor de cabeza, casi me caía, pero mantuve la compostura. No sabía por qué me sucedía eso, esperaba que no estuviese enfermo, pero empecé a sentir una sensación, era muy extraño, intenté ver en todas partes de lo tenso que estaba, hasta que me puse a ver la caja de mi padre. Cuando la vi, sentía la misma sensación, pero con la necesidad de ir hacia ella. Estaba algo preocupado, pero fui lentamente hacia la caja. Cada paso que daba, se ponía pesado el ambiente, hasta que llegué a la caja, la abrí lentamente y vi el manuscrito brillando un poco. Procedí a abrirlo lentamente, hasta que este se abrió solo a la fuerza, y empecé a verlo. Este brilló más y vi lo que decía, empecé a leerlo, pero no lo entendía, hasta que de la nada, veía las palabras que se traducían solas poco a poco, y estas decían: se te otorgará la evolución de Urshifu golpe brusco. Después de leer este pergamino, no solo se trata de la evolución, sino la carga del conocimiento que este te brindará. La empecé a leer detenidamente y dice: un Urshifu no es solo un estilo de lucha, sino la esencia del corazón que los aguarda. Tú no eres una máquina de fuerza, sino una oportunidad de cambiar la historia. El manuscrito de la sombra no es destrucción, es el reconocimiento de nuestros actos. Y por último, siempre debes tener presente la razón por la que luchas.
Después de haberlo leído, el pergamino flotó y se enrolló solo. Después este se acercó lentamente y tocó mi cabeza. En ese momento empecé a brillar, sentía como mi cuerpo se alargaba, empecé a sentirme más pesado y más rellenito, y unos segundos después mi habitación brilló al completo. Después de que se fuera el brillo de mi habitación, empecé a verme mis manos. Rápidamente fui a verme en el espejo que tengo y vi que sí, había evolucionado en un Urshifu. Está muy feliz que incluso me arrodillé de lo cansado de lo que tuve que esforzarme para lograr la evolución. Empecé a observarme cada parte de mi cuerpo y estaba todo feliz, que por fin soy la viva imagen de lo que deseaba ser y por otro lado, como mi padre. Después de tanta emoción, procedí a irme a dormir pronto ya que mañana tendría que irme a estudiar. Al día siguiente me levanté y con ganas de ir a donde mi hermano para que viese mi evolución, me levanté, fui a arreglarme y alistarme rápidamente. Después de unos 15 minutos terminé y fui abajo para ir a desayunar. Vi a Emilio haciendo el desayuno como siempre, fui a sentarme para esperarlo como siempre. Al rato vi que había terminado. Cuando volteo para dejar los platos en la mesa, se había quedado congelado por unos segundos. Después dejó los platos en la mesa y después empezó a hablar. Luis, en serio que estoy sin palabras, estoy muy orgulloso de ti, sabía que lo lograrías, debí que haberte preparado algo especial, pero no sabía que habías evolucionado. En la noche te voy a invitar a una comida para así celebrarlo, pero sí Luis, yo la verdad estoy muy feliz que lo hayas logrado, sé que tuviste que esforzarte mucho para lograrlo, así también me pasó, fue duro, pero cada uno tiene sus buenas batallas, así que quiero compensar ese gran logro tuyo. En la noche te diré más cosas, pero ya no te dejaré perder más tiempo, tienes que desayunar rápido que se te está haciendo tarde para ir a la escuela, buen provecho y mucha felicidad. Muchas gracias por tus palabras, hermano, ya me apresuro en comer. Mientras que comía, estaba emocionado en que vamos a comer en esta noche. Después de unos 10 minutos terminé, dejé las cosas en su lugar y salí directo a la escuela. Mientras que caminaba para donde la casa de Julián y así irnos los dos al colegio como siempre, estaba pensando en cómo se pondría al verme o cómo yo le diría sobre qué ese soy yo. Eran tantas las cosas, incluso de cómo sucedió todo. Pero bueno, al rato, había llegado a casa de Julián y lo vi posado afuera de su casa. Estaba algo nervioso en cómo decirle que era yo. Intenté ser lo más relajado y amistoso posible. Llegué y lo saludé. Hola Julián, soy yo, Luis. Espera, ¿qué? ¿En serio eres tú, Luis? Sí, por fin pude evolucionar. ¿Qué te parece? A ver, ¿en serio eres Luis? Solo el verdadero Luis me respondería a esta pregunta, ¿cuál es mi ídolo favorito? Es fácil, el Mega Lucario que representa a nuestro país en las luchas. ¿De verdad eres tú? Wow, tu evolución es increíble, al fin resolviste el pergamino de las sombras, esto hay que celebrarlo, te invitaré a algo en la cafetería, ¿te parece? Y cuéntame todo lo que pasó mientras que vamos a la escuela. Sí, ahora sí vamos que se nos hace tarde. Mientras que caminábamos a la escuela le empecé a contarle lo que sucedió. ¿Recuerda la teoría que te había mencionado? Pues, gracias a ella, logré resolver lo que dice en el pergamino. Después de haber puesto en práctica y ver que dio resultado, me había dado un dolor de cabeza con una sensación rara. Yo creí que era porque me había excedido y al rato decidí irme a casa a descansar. Después de haber llegado a casa, me fui a ducharme. Al rato cuando estaba en mi habitación me había dado otro dolor de cabeza, pero sentía una sensación rara. Empecé a ver a todas partes y cuando vi la caja donde estaba el pergamino, sentí de nuevo la sensación, pero con ganas de ir a por la caja. Después de haber llegado a la caja, saqué el pergamino, pero este estaba brillando. Lo abrí lentamente, pero a los segundos este se abrió rápido y quedó flotando, pero cuando lo leí podía entender. Este se empezó a traducir automáticamente y después de haberlo leído, este después se enrolló y me tocó la cabeza y después empecé a evolucionar y pues me convertí en un Urshifu. Qué loca es esa experiencia, pero me alegro que tú hayas sido el primero en evolucionar, pero muy pronto evolucionaré también. Pero una pregunta, ¿qué decía en el pergamino cuando lo leíste? Eso será un secreto, pero siempre y cuando logres evolucionar, te lo contaré. ¿Qué te parece?
Qué odioso, pero aceptaré esto como un reto, me da mucha intriga por saberlo, parece muy importante, así que prepárate. Después de charlar otras cosas, habíamos llegado a la escuela y fuimos directo a nuestro salón. Empezamos el día con matemáticas, 2 horas muy largas y aburridas. Incluso veía a Julián más aburrido que yo. Después de sacarnos una que otra neurona en la materia, ya habíamos concluido el tiempo de la materia. Sonó la campana y ya nos tocaba educación física. No era mejor en esa materia, pero al menos me divertía. Me sentía vivo ya que podría practicar el uso de mi fuerza y mis habilidades, ya que al evolucionar mejoramos en todos los sentidos y quería probarlo. Algo que no había comentado es que todos mis compañeros de clases me veían con sorpresa por mi evolución, pero era la hora de demostrar quién era el mejor, así que nos pusieron a hacer lo típico: calentamiento físico, una que otra teoría de baloncesto y pura práctica de baloncesto. Por ejemplo, en el calentamiento no solo aguantaba el cansancio, sino también podía hacer el doble de calentamiento. Cuando hacía las teorías, de vez en cuando las fallaba, pero porque las hacía bien. El problema era la fuerza con la que lo hacía, y ya en la práctica paso de todo. Estaba con un equipo y literalmente podía hacer pases muy largos, al igual que cuando estaba una que otra mal, pero hacía lo que pocos hacen. Incluso me aplaudieron mucho por eso. Estaba muy orgulloso de mí mismo por llegar hasta donde he llegado con esta evolución. Después regresamos al salón ya que faltaba pocos minutos para que sonara de nuevo la campana para ir al recreo. Habíamos llegado y Julián al rato fue a donde yo estaba para felicitarme por el espectáculo que di en el partido de baloncesto, y al rato que estamos hablando de eso, sonó el timbre y fuimos con algo de prisa a la cafetería a relajarnos. Tiempo después de haber llegado, fuimos a pedir de comer y en esa Julián me dijo: Te compraré una malteada de fresa con leche, ¿te parece bien? Uf, suena muy delicioso, me parece bien, dame ese. Julián me puso una cara simpática de mi respuesta. Después de haber pedido la malteada, Julián se había pedido batido de limonada. Al rato de haber pedido, fuimos a nuestra mesa y empezamos a charlar, pero al rato había llegado una chica a nuestra mesa. Ella era una Kirlia.